es ir a la palabra para extraer una verdad que nos sirva para ser más productivos en la vida cristiana y que para que podamos aprender a amarte mejor a ti y ponerte en el lugar que te corresponde en nuestras vidas. Recibe la honra y la gloria en todo lo que hemos hecho hasta aquí. En el nombre de Jesucristo, nuestro Salvador y Señor, oramos. Amén y amén. La fe que prevalece. La diferencia, hermanos, entre los creyentes que se estancan en la vida cristiana, los que vuelven atrás y los que permanecen en el Señor, es su fe. Nosotros los cristianos, todos los hijos de Dios, pasamos tarde o temprano, oiga bien, por las mismas adversidades o tribulaciones. No hay un cristiano que pueda decir, bueno, yo he experimentado algunas adversidades y aquel no la ha experimentado. Tarde o temprano, vuelvo y repito, cada uno de nosotros, si somos salvos y conocemos al Señor como nuestro Salvador, vamos a pasar por los mismos problemas. Por ejemplo, todos los cristianos somos probados. No hay un cristiano que pueda decir, bueno, yo soy salvo, pero nunca en mi vida cristiana yo he sido probado. Todos vamos a ser probados por Dios. De hecho, las pruebas en la vida cristiana, hermanos, es la escuela de Dios para sacar lo mejor de nosotros, para usarnos y para llevarnos a la perfección o a la madurez en la vida cristiana. Todos nosotros aquí en este cuarto, en esta mañana también hemos sido probados. No solamente hemos sido probados en el pasado, en el presente lo estamos siendo y en el futuro espere que Satanás no se va a retirar. No va a coger vacaciones. Él va a venir a nuestras vidas a diario. Constantemente nos seguirá probando porque Él no quiere que nosotros permanezcamos en el Señor. Todos nosotros también somos atacados por el mismo enemigo. Tenemos un enemigo común, el cual es el diablo. Y así como el diablo, hermano, te ataca a ti, así como él pone tantos obstáculos en tu vida cristiana, él también me va a atacar. Él también a mí va a poner diferentes obstáculos para que yo no sea usado por el Señor y para que yo no permanezca y prevalezca en la fe. Por ejemplo, ahí en Efesios, el capítulo número 6, el versículo número 10 hasta el versículo número 13, note lo que el Señor nos dice. El capítulo número 6 de Efesios, el versículo número 10 al 13 dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, vestido de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, ¿qué dice la Biblia? Y habiendo acabado todo, a estar firmes. Hay un día malo para cada creyente, un día específico en el cual las fuerzas del infierno, el cual el diablo, hermanos míos, con todos sus demonios, vendrán detrás de nosotros y nos van a atacar y nos van a tentar. Por eso la palabra de Dios dice: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Cuando acabe esa gran tentación en ese día, cuando acabe ese gran ataque en ese día, con todas las armaduras que Dios nos ha dado, la Biblia, la palabra de Dios nos dice que cuando acabe eso, entonces que estemos firmes.
Todos somos atacados por Dios, por el enemigo. Somos nosotros, hermanos míos, también atacados por hombres impíos. Judas, por ejemplo, el capítulo número 3, el versículo número 5, note ahí, Judas ahí, el versículo número 3 hasta el verso número 5. Dice el versículo número 3, ahí en Judas, el capítulo único, ¿verdad? Dice el verso 3, amado, por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Nota que se nos ha dado a nosotros ¿cuánta fe? Es una fe que se nos ha dado. Es una palabra, son diferentes doctrinas que se nos han dado. Pero en verdad es una sola fe. Es una fe en Dios. Es una fe en la palabra de Dios. Es una fe en las promesas de Dios. Es una fe. Y la Biblia nos dice a nosotros ahí en el versículo número 3 que nuestra salvación es una salvación común. Experimentamos lo mismo. Hemos sido salvos por el mismo Señor, por el mismo Salvador. Es la misma salvación. Es una fe común a cada uno de nosotros. Por eso la palabra de Dios nos dice y nos exhorta que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. El verso número 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente lo que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Siempre hemos sido atacados, hermanos míos, por hombres impíos, por profetas falsos. Siempre hemos entonces enfrentado como hombres de Dios y como mujeres de Dios, como hijos de Dios que somos, los mismos retos entonces en la fe. Esos ataques y obstáculos en unos causan debilidad en su fe. Ahora, mientras hay otros que enfrentan, hermanos míos, esos mismos ataques y se fortalecen, se purifican y su fe se desarrolla hacia la madurez espiritual. ¿Por qué? Porque ese es el deseo de Dios. Dios no permite que tú seas probado. ¿Para qué? Para destruir tu fe. Es para fortalecer tu fe. Dios no permite que nosotros seamos probados, hermanos, porque Él quiere hacernos daño. Lo contrario, Él quiere que crezcamos. Dios, como soberano, no permite también, aunque seamos tentados por el mismo diablo. ¿Para qué? Para que nosotros le neguemos y para que caigamos en pecado y para que traigamos vergüenza al nombre de nuestro Dios y oprobio también a la iglesia, y para que traigamos vergüenza al pueblo de Dios. De ninguna manera. Él lo permite, hermanos míos, para glorificarse. Él lo permite para que su nombre sea engrandecido y para que nosotros, habiendo que vencido al diablo y a sus huestes, podamos poner en alto la bandera de la fe cristiana. Ahora, ¿cuál es la razón por la que algunos hermanos se fortalecen, otros se debilitan y caen? La razón, hermanos míos, es que nos estamos en verdad descuidando en nuestra fe y en nuestra relación con Dios. Ahora, Dios quiere que todos prevalezcamos en la fe. Amén. Dios quiere que todos nosotros permanezcamos en la fe. Dios quiere que cada uno de nosotros seamos cristianos vencedores.
No hay duda de esto. Entonces, ¿cuáles son los requisitos y las cosas que la palabra de Dios nos enseña para nosotros permanecer en la fe? Vaya ahora a 1 Corintios para que usted vea. El capítulo número 2, el versículo 1 al 5. 1 Corintios, el capítulo número 2, el verso 1 al 5. Note lo que dice ahí la palabra de Dios. ¿Cuál es el primer requisito que Dios espera que nosotros tengamos para nosotros prevalecer en nuestra fe, para permanecer en la fe? Dice la Biblia en el verso 1 del capítulo número 2 de 1 Corintios capítulo 2. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Cristo, a Jesucristo y a este crucificado. Y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. ¿Y qué dice el verso 5? Note lo que el apóstol Pablo dice aquí. Note por qué él dice, ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. El verso número 5 dice, ¿para qué? Para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en qué, sino en el poder de Dios. Amén. Si nosotros vamos a prevalecer en la fe, hermanos, debemos de permanecer que en la palabra. Nosotros fuimos salvos, ¿por qué? Fuimos salvos por fe. Amén. Y el apóstol Pablo dice, cuando yo fui a vosotros, ¿sabe una cosa? Yo no les prediqué a ustedes un mensaje basado en la sabiduría de los hombres. No fue la sabiduría de los hombres. No fue basado en la sabiduría humana. No fue basado en palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Y el apóstol Pablo lo que se está haciendo aquí referencia a los griegos, que hablaban también, ¿verdad? Que eran tan elocuentes en sus discursos, que eran tan elocuentes en la sabiduría humana y el repertorio de palabras que usaba, pero sin embargo, hermanos míos, eran que esclavos de los filósofos de ese tiempo. Eran esclavos de la inmoralidad y esclavos, hermanos míos, de la vanidad de la vida. No demostraban poder en su vida para vencer, ¿verdad?, los pecados de aquel tiempo. El apóstol Pablo dice, yo llegué a ustedes no predicándole un mensaje así. No, yo llegué a ustedes con demostración del Espíritu de Dios, del poder que emana del Espíritu Santo. Ustedes fueron salvos, experimentaron el poder de Dios, pudieron vencer los ataques del enemigo y aún la filosofía de este tiempo. Y usted sabe por qué yo lo hice así, pudiéndolo hacer así. Yo lo hice así para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. El apóstol llegó predicándole, hermanos, la palabra de Dios. Le predicó el evangelio. ¿Para qué? Para que su fe estuviera fundamentada, hermanos míos, en la palabra, que es el poder del mismo Dios. Para que ellos estuvieran basados en el poder del Espíritu Santo, experimentaron el poder de Dios. Ahora déjenme decirle, nosotros no solamente fuimos salvos, hermanos míos, ¿por qué? Por la palabra. Y si esa palabra experimentó en nosotros el poder de Dios que nos
libertó de las ataduras del mundo y de la influencia mala de los hombres de este mundo, nosotros entonces debemos de permanecer en esa palabra. Si nuestra fe, oiga bien, va a prevalecer, debemos de seguir fundamentado en esa misma palabra. No la cambie, amén. No la cambie, permanece en ella. La palabra de Dios es que nos limpia, es lo que nos purifica. Como dijo Cristo, ya vosotros estáis ¿qué? Ya vosotros estáis limpios. ¿Por qué? Por la palabra que yo he hablado. Y si ustedes permanecen en mi palabra, es que ustedes van a tener fruto. Entonces la fe que prevalece, la fe, hermanos míos, que permanece, es la fe que permanece en la palabra de nuestro Dios. Dios nos libertó por el poder de su palabra, nos salvó por el poder de su palabra y debemos de permanecer en ella. Si la cambiamos, tenemos problemas. Amén. Amén. Por eso es que muchos no permanecen. Por eso es que muchos vuelven atrás. Por eso es que muchos se estancan en la vida cristiana por no permanecer en la palabra. Ahora, la fe que prevalece está fundamentada, hermanos míos, en este libro. No cambia los principios de santidad, no cambia los principios de doctrina, no lo cambia, permanece en la palabra de Dios, porque fue la palabra de Dios, hermanos míos, que nos limpió y que nos purificó y que nos libertó y que nos liberta del pecado. Ahora mire lo que dice el capítulo número 12 de Hebreos, el verso 1 al 6. El Señor dijo: ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Si mi palabra permanece en vosotros, ustedes van a llevar mucho fruto. El apóstol Pablo le dijo para que su fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Hebreos, ahí el capítulo número 12, el verso 1 al 6, mire lo que dice: por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. El Señor nos dice a nosotros, perdón, como tenemos en derredor nuestro tan grande tan gran nube de testigos, perdón. ¿Cuáles son esas nubes de testigos? Los héroes de la fe del capítulo número 11. Ya ellos vencieron, corrieron la carrera de la vida cristiana, ellos mantuvieron la fe. Nos toca a nosotros ahora. Y recuerda que hemos empezado a correr con el Señor, no hemos terminado. Dios quiere que nuestra fe prevalezca como los héroes de la fe, amén. Como Abel, como Abraham, como Moisés, como Aarón, como Débora, como Jefté, como Noé, como Moisés, como todos esos grandes creyentes, igualitos que tú y que yo, que tenían grandes dificultades, vicisitudes y problemas, pero por su fe en Dios prevalecieron, hermanos míos, y llegaron al final de la carrera de la vida cristiana. Ahora ellos terminaron y están allá en el cielo y son testigos de la gracia de Dios y del poder de Dios y de la fe que en verdad debe de prevalecer. Ahora Dios nos dice, teniendo esa gran nube de testigos, note lo que dice: despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. La fe que prevalece se despoja de todo pecado y del pecado que nos asedia. Y corre con paciencia, ¿por qué? Porque tenemos todavía, hermanos míos, una gran carrera que nosotros debemos de terminar. Ahora,
cómo nuestra fe va a prevalecer, cómo vamos a terminar nosotros en la fe. Note el versículo número 2, si vamos a permanecer en esa fe y vamos a llegar al final del maratón de la carrera de la vida cristiana. ¿Qué dice el verso número 2? Léelo conmigo, todos vamos a leer el 2. ¿Qué dice? Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. Y dice la Biblia ahí que y se sentó a la diestra del trono de Dios. Si nuestra fe va a prevalecer y va a permanecer, es porque vamos a decidir poner nuestra fe en Jesús. La fe que prevalece, hermanos míos, oiga bien, está puesta en Jesús. La fe del cristiano que permanece y supera todos los obstáculos y todas las vicisitudes de esta vida es la fe que se pone en nuestro glorioso Señor Jesucristo. Amén. ¿Cuál es el problema de los seres humanos y de muchos cristianos? Que nosotros estamos acostumbrados a poner nuestra fe en ¿quién? A poner nuestra fe en los hombres. No ponga tu fe en los hombres. Pon tu fe en el Señor. No ponga tu fe en un artista, pon tu fe en el Señor. No ponga tu fe en un deportista, pon tu fe en el Señor. No ponga tu fe en un líder religioso, pon tu fe en el Señor. No ponga tu fe en un sacerdote, en un pastor, no, pon tu fe en el Señor. Porque si pones tu fe en un ser humano, tarde o temprano, escúchame, tarde o temprano va a fracasar. Pon tu fe total y absoluta en el Señor. De hecho, uno de los grandes propósitos de la encarnación dice así: Dios se encarnó para revelarnos la humanidad perfecta y la humanidad ideal. Cristo es el único ser humano perfecto. Cristo, hermanos míos, oiga bien, es el ideal de Dios. Todo lo que Dios ha querido que tú y yo seamos, lo reveló en la persona de nuestro glorioso Señor Jesucristo. No ponga tu fe en un hombre. Yo una vez fui a predicar hace más de 30 años, quizás 33 años, a San Rafael del Yuma. Para ser honesto, quizás 37, 38. Estaba en el seminario. Allí hay un hermano en la iglesia que él era bien chistoso. Y desde que yo llegué, el relato del más famoso de la Biblia era este. De hecho, era fiscal de Yuma, después llegó a ser pastor de la iglesia bíblica cristiana en Yuma y le decíamos el fiscal. Él decía, hermano Moro, es que mire, en la vida cristiana, si uno se pone a ver todo solo, hay que mirar al Señor, decía. Mire, pastor, mire, le voy a empezar contando. Adán fue el primero que metió la pata. Así decía él. Fue el primerito que fracasó. Un hombre que fue creado por Dios. No pasaron muchos años, miren lo que hizo, miren cómo estamos por él. Después, pastor, mire, tuvieron unos hijos, miren lo que hizo Caín, mató al otro. Después la Biblia nos habla de Noé, que por gracia, ¿verdad?, encontró gracia ante los ojos de Dios, y después que bajaron las aguas, ¿qué hizo? Se embriagó y se emborrachó, y mire lo que pasó con el hijo. Después, pastor, mire lo que pasó, Dios se reveló a Abraham, y mire lo que pasó con Abraham, se fue a Egipto y de mentiroso, ya se puso de mentiroso, mintió, y por poco Faraón vive con la mujer. Después, mire lo que pasó. El hombre más perfecto del Antiguo Testamento fue David. Mire lo que pasó con David. Le enamoró la mujer a Urías Eteo y después lo mandó a matar. Después, mire, pastor, lo que pasó. ¿Quién? El hombre más bravo del Nuevo Testamento. ¿Quién era? El apóstol Pedro. Señor, aunque ellos te nieguen, yo no. Yo estoy dispuesto a ir contigo hasta la muerte. Y desde que lo cercaron, dije, ¿qué
cristianos. Seguir a Cristo, el ejemplo de Cristo, mirarlo a Él. Y sabe una cosa, aunque Él lo hacía quizás, no sé, en un sentido jocoso, esa es una gran verdad. Amén. Amén. Esa es una gran verdad. Usted se pone a ver cada gran hombre en la palabra de Dios, hermanos míos, y tuvo una falla. ¡Qué gran hombre como Elías! La Biblia dice, la palabra de Dios, que mire, congregó 400 profetas de Baal, 200 profetas de Acera, y lo mató a todos, un solo hombre. Y después le salió corriendo a Jezabel una mujer. Y Dios le dice, Elías, ¿qué tú haces ahí, Elías? Ay, no, Señor, es que se ha despertado en mí un gran celo por Jehová de los ejércitos. Después de matar 600 hombres, ¿qué hace ahí? ¿Qué es saber? Me están buscando para matarme. Y mató 600 hombres y le salió corriendo a Jezabel. ¿Usted cree que no? Dios no podía bajar fuego del cielo también como una vez dijo y consumir a Jezabel. Le salió corriendo y entró una depresión tan grande que Dios se lo tuvo que llevar por el cielo. Amén. Estoy predicándola esta mañana. Pero si no, yo corro, entonces ya. Amén. ¿Están aquí? ¿Están aquí? Pues díganme a alguien amén para ver si me animo. A ver si quieren. Entonces, usted ve, hermana, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe que prevalece, no pone su fe en el hombre, no, permanece poniendo los ojos en Jesús, puesto los ojos en Jesús, porque Él es el autor de nuestra fe, Él es el consumador de nuestra fe. Él fue el que dijo en la cruz del Calvario, consumado es, y la Biblia dice, el cual por el gozo puesto delante de Él, sufrió la cruz. Mira por qué debemos de seguir al Señor, lo debemos de seguir a Él por su ejemplo. La Biblia dice que la cruz fue puesta delante de Él y Él tuvo la oportunidad de decir que no, pero Él dice, Padre, que se haga tu voluntad y no la tuya. El gozo puesto delante de Él, ¿cuál era? El gozo puesto delante de Él éramos nosotros, lo que íbamos a creer en Él, lo que íbamos a aceptar su sacrificio, lo que íbamos a creer en Él como nuestro Salvador, como nuestro Dios. Él vio, hermanos míos, después del sufrimiento y vio el resultado, vio un mundo libertado del pecado, vio una iglesia comprada con su sangre, con su sacrificio, y eso trajo gozo a su alma, y Él eligió la cruz. Amén. Usted ve que servir a Dios y hacer su voluntad es una elección. Amén. Tú y yo debemos de decidir qué vamos a hacer. Si vamos a prevalecer en nuestra fe y en nuestra comunión con Dios, es porque, hermanos, nosotros vamos a mantener nuestros ojos en Jesús, porque Él es digno, porque Él fue ejemplo. Menospreciando el oprobio. Qué sufrimiento venía. Cuántos vejámenes venían. Y la palabra de Dios dice que Él le restó valor a lo que tuvo que enfrentar y escogió la cruz. Y la Biblia dice, nota, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Cuando Él terminó, cuando Él venció al diablo, cuando resucitó, tuvo después 40 días para fortalecer a los apóstoles aquí y restaurarle de nuevo. Dice la palabra de Dios que ascendió al cielo, y la Biblia dice, se sentó a la diestra de Dios en las alturas. Se sentó allí, hermanos, a la diestra del Padre. ¿Por qué? Porque Él había vencido. La palabra diestra es la palabra, hermanos míos, que describe a los vencedores. Tuvo la aprobación de Dios. Dios aprobó su vida, su sacrificio, lo que hizo por nosotros. Se sentó a la diestra de Dios Padre. Amén. Y Dios quiere que también nosotros seamos así, que podamos vencer y que un día el Señor nos recompense por nuestra permanencia en la fe. Considerar aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo.
¿Por qué contradicción? Porque fueron los pecadores que mataron al justo. Amén. Fueron los culpables que mataron a aquel que era inocente. Fueron los pecadores, los inicuos que mataron al santo de Israel. Fueron a los seres humanos a los cuales Él vino a rescatar del pecado y de la condenación, que lo rechazaron y dijeron: no queremos que este reine sobre nosotros. Liberta a Barrabás, Pilato, no lo queremos. Qué gran contradicción de pecadores. Y la Biblia dice: para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Nota, hermano, sigue poniendo en Él tu fe para mantenerte en esa salvación. Y algo importante, dice la Biblia, oye bien, no te canses, anímate, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No te desanime, no te canse, de ninguna manera, no desmaye. Amén. Amén. Desmayamos en nuestra fe y en nuestra relación con Dios. Nos cansamos muchas veces, mire, de servir al Señor. Nos cansamos de lo santo. Nos cansamos de lo eterno. Nos cansamos, hermanos míos, oiga bien, de la santidad, de la justicia, de la rectitud. Nos cansamos de tener comunión con el Dios que nos ha salvado, que nos ha dado todo. Nos desanimamos, nos cansamos y desmayamos. Y ahí viene el enemigo y nos da el golpe y después nos lamentamos. La fe que prevalece está puesta en Jesús. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Estos hermanos se encontraban en Roma. Nadie sabe dónde estaba esta iglesia. Estos hermanos eran judíos que vinieron del judaísmo, de seguir la ley mosaica. Y en un tiempo ya se cansaron de servir a Dios y de estar sirviéndole, hermano, por gracia. Querían volver ¿dónde? Al judaísmo, a la práctica de la ley. Mire, yo estoy en el Antiguo Testamento ahora leyendo en mi viaje a través de las Escrituras. Estoy en el Pentateuco, ya terminé el Nuevo y ahí estoy ahí para otra vez en mi viaje de leer la Biblia en un año. Y cuando yo leo Levítico, cuando leí Levítico, yo digo: oye, pero esto es una esclavitud, este asunto. Hubo un pecado, había que llevar al sacerdote. Y tú estabas consciente que pecaste, ¿verdad? Y la conciencia no dejaba que a los creyentes vivir. Tenían que estar ahí sacrificando. Y este es el pecado, porque este es el pecado por lleno de este año, porque había que llevar un sacrificio por los pecados que usted había cometido. Usted dice: recuerda y sabe. ¿Ven? ¿Qué problema es? Y este pecado, algo porque yo codicié a una mujer y que yo sé que la conciencia no me deja. Mátame. Entonces el sacerdote tenía que decir: pero déjame yo primero matar a una por mí mismo, porque ahora me acuerdo que yo igual que tú soy, déjame, yo sacrifico por mí, después vengo. ¿Bien? Amén. Es una esclavitud. Y yo me imagino ese hedor ahí matando animales, y eso tenía que hacerse. Amén. Era que tenía que hacerse eso. Amén. Eso tenía que hacerse. ¿Qué esclavitud? Y tú y yo hemos sido libertados, hermanos míos, de la ley y de todos esos ritos, ¿verdad?, que anunciaban nuestra culpabilidad frente a Dios. Y ahora cuando nosotros pecamos, dice la Biblia, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo en perdonar nuestros pecados, limpiarnos de toda maldad. Lo único que hay que tener es un corazón arrepentido de corazón, e ir a Dios y decirle: mira, Señor, yo pequé, perdóname. Y yo no sé si tú eres como yo, pero yo me asombro de la capacidad que yo tengo de pecar. Amén. Pero tú eres igualito que yo también. Amén. Porque no hay justo ni a uno, todos somos pecadores. Amén. Lo único que hay algunos que son como el fariseo del templo que dice: Señor, yo no soy como este, que es ladrón, que es adúltero, no.
yo Señor, yo no, yo diezmo todo lo que gano, yo soy tan bueno, yo soy más bueno que Cristo de eso, por eso no me he humillado, estoy parado aquí, porque yo no me acuerdo de nada que he hecho malo. No, usted no es bueno, usted es un pecador también. Y gloria a Dios por la sangre de Cristo, gloria a Dios por el sacrificio de su Hijo, hermanos míos, en el Calvario, que ese sacrificio, en vez de desanimarnos, desalentarnos, lo que debería de cada uno de nosotros es producir un espíritu de gratitud, de arrepentimiento, de consagración, hermanos míos, a Dios, por lo que Dios ha hecho en nosotros, nos ha perdonado, y la sangre de Cristo nos limpia que de todo pecado, no importa qué pecado, después que nos arrepentamos, Dios está gozoso en escucharnos a nosotros decir, Dios mío, perdónanos. La sangre de Jesucristo sigue fluyendo en el presente, aún en el futuro va a fluir a nuestro favor, porque el Señor a través de su sangre continúa lavándonos y continúa limpiándonos y perdonándonos de todo pecado. Amén. Por eso ten ánimo, por eso no te canses, por eso no desmayes. Considera a Cristo, porque aún no habéis resistido contra la sangre, combatiendo contra el pecado, como nuestro Señor dio su sangre y su vida por nosotros. Así que si vamos a permanecer y a prevalecer, es porque nosotros vamos a poner que nuestra fe, ¿en quién? En Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. En tercer lugar, la fe que permanece, la fe que prevalece, es la fe que crece en el conocimiento de Dios. Efesios, el capítulo 4, el versículo 11 hasta el versículo número 16. Efesios, el capítulo 4, el verso 11 hasta el 16. Y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Y mire ese versículo, el verso número 14. ¿Para qué? Para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. Los verdaderos cristianos tenemos un serio problema en este mundo. ¿Cuál es el serio problema que tenemos? El serio problema que tenemos, hermanos míos, oiga bien, es combatir a los falsos profetas y a las falsas doctrinas que muchas veces vienen a nuestras iglesias y quieren introducirse en nuestra vida como con un disfraz de ¿qué? De verdad. Y debemos de tener que discernimiento para nosotros saber que rechazar el engaño y la mentira. Por supuesto, para eso se necesita madurez y se necesita crecimiento. Pero Dios a su iglesia proveyó a la iglesia de todo lo necesario para que la iglesia crezca. El verso 11 dice la Biblia, y él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas, a otros pastores y maestros. Dios le dio hombres dones a la iglesia, le regaló hombres dones a la iglesia, para que la iglesia pudiera, hermanos míos, perfeccionarse, crecer, entrenarse en la verdad, en el conocimiento de la doctrina, en el conocimiento de Dios, para que no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina.
Él le dio que a la iglesia apóstoles, 12 hombres que anduvieron con Cristo, que estuvieron con Cristo, que vieron a Cristo, que fueron llamados por Cristo, que fueron testigos de su resurrección. Apóstoles, de hecho ya no hay apóstoles. Eran 12, con el apóstol Pablo terminaron. No hay sucesión apostólica. A otros profetas. El Señor levantó profetas en su pueblo que recibieron la palabra de Dios, que escucharon la voz de Dios. La Biblia dice que Él proveyó a otros evangelistas. Dios proveyó evangelistas a la iglesia. Hombres que empiezan iglesias. Hombres que proclaman el evangelio, que van de pueblo en pueblo, ciudad en ciudad, a nación y naciones, a aldeas, para predicar el evangelio y empezar iglesias. En este tiempo realmente los evangelistas son los misioneros. A otros pastores y maestros. Dios proveyó pastores y maestros a la iglesia. Los pastores son hombres llamados por Dios. Son hombres de Dios para instruir la iglesia, para predicar el evangelio, para pastorear la iglesia. Son hombres llamados a enseñar la palabra de Dios. Son maestros también. Y Dios le regaló todos esos hombres dones a la iglesia: apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Dice el verso 12: a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Dios proveyó esos pastores ¿para qué? Para que la iglesia, hermanos, creciera. Para que los que forman la iglesia tengan que ministerio para servir a Dios, para la edificación del cuerpo de Cristo, para que el cuerpo de Cristo sea edificado, fortalecido. ¿Ve? Ustedes, hermanos, en la iglesia todos nos necesitamos. Amén. Todos. En la iglesia todos deberíamos de crecer. Amén. En el conocimiento de Dios. Para nosotros ser útiles a Dios, sirviendo a Dios en el ministerio. La obra del ministerio es la obra de servir a Dios. Por eso es que en la iglesia todos los hermanos deberían de tener un ministerio. Todos deberíamos de tener un ministerio. Servir a Dios. Por eso Dios dio a esos hombres para enseñar a los santos, a la iglesia, a servir a Dios en la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. Y note el verso 13: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Cómo Dios quiere que nosotros crezcamos? Dios quiere que nosotros crezcamos, oiga bien, hermano, a la estatura de un varón que perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Ahí es que el Señor quiere que tú llegues a crecer. Esa debe ser la meta de tu vida. Esa debe ser la meta mía. Crecer. ¿Para qué? Para yo permanecer en la fe. Crecer en el conocimiento de Dios. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Hasta que todos lleguemos a la estatura de la plenitud de Cristo. Que no nos falte nada. Que seamos ¿qué? Hombres y mujeres maduros en el Señor. Usted sabe que un creyente maduro en el Señor, a un varón perfecto, completo, que no le falta ¿qué? Nada, muy fácil, vuelve atrás en su vida. Él va a prevalecer, va a permanecer, porque ha aprovechado la iglesia, ha aprovechado el ministerio de la iglesia, ha aprovechado los escritos de los apóstoles aquí, ha aprovechado el ministerio del pastor, ha crecido. Su meta es ser como Cristo. Por eso el Señor nos da una solemne advertencia. Nos dice en el verso número 14:
para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia las artimañas del error. ¿Sabe? Muchos hermanos se han dejado engañar, confundir por los falsos, por la falsa doctrina. Otros se han debilitado porque no han sido perfeccionados, robustecidos, fortalecidos en su fe, y por eso vuelven atrás, porque no han crecido en el conocimiento de Dios. Hermano, tiene que crecer en la vida cristiana, Tiene que tratar de conocer cada día más al Señor. Tiene que salir de la niñez y llegar a la adultez en la vida cristiana, para que puedas permanecer y para que puedas rechazar el error. Y lo último, vaya donde leímos a Santiago ahora, el capítulo número 2. Santiago, el capítulo número 2. Note los versículos que leímos, solamente algunos versículos ahí. Hermanos míos, Santiago capítulo 2, verso 14. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tiene necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, id en paz, calentados y saciados, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Pero alguno dirá, tú tienes fe, yo tengo obras, muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe sin mis obras. Note ahora el versículo ahí, número 24, dice, vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe, el verso 25 y 26. Asimismo también Rahab, la ramera, no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. La fe que permanece y la fe que prevalece es la fe que produce frutos de fe. Amén. Mire, hermanos, déjenme decirle una cosa. Nosotros tenemos que tener frutos en nuestra vida. Porque aquel pámpano que no tiene fruto, el Señor dice que lo quitaré. Es como los agricultores y los campesinos, ¿verdad? ¿Qué hacen con las matas y los árboles? Muchas veces cuando no están dando frutos de calidad, ¿saben lo que hacen? Cortan todas las ramas, los pámpanos que no sirven. ¿Por qué lo cortan y lo echan al fuego? Los pámpanos que se cortan y se secan y se echan al fuego, ¿usted sabe por qué? Le voy a decir por qué. Porque todas esas ramas de esos pámpanos se están consumiendo ¿qué? Savia, minerales, agua, ¿verdad? Hidrógeno, todo. Entonces consumen y no producen. Entonces, como tiene tantos pámpanos sin producir, los 3 frutitos que da el árbol son que mediocre ahí enfermo. Entonces dice, nos vamos a podar la mata para que tengamos más frutos que robustos y mejores frutos. Esto el Señor lo hace en su iglesia. Amén. Con cristianos que no dan frutos. Amén. Amén. Los cristianos que no dan fruto en la vida, usted verá que no van a seguir en la vida. No van a seguir en la vida. Cristianos que no hacen nada para el Señor. Cristianos que no producen. Cristianos que no ganan almas. Cristianos que no son activos en un ministerio, en la obra de Dios. Cristianos que no son dedicados a Dios. Cristianos que no están comprometidos con Dios. Cristianos que no ponen la vida cristiana en serio. Escúchame, hermano, la fe que prevalece es la fe que produce frutos. Amén. Amén. Dice Santiago, mira lo que dice. Si usted cree, mire, no soy yo que lo dice. Mira lo que dice la palabra de
Dios. ¿De qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Claro que no. ¿Por qué? Porque la fe sin obra es ¿qué? Es muerta. Lo que la palabra de Dios nos dice que nosotros tenemos que tener fruto de fe para con los hermanos. Un hermano se está muriendo de hambre ahí, no tiene nada que comer, no tiene que vestir, y yo tengo la abundancia, y yo le digo, id en paz, calentados y saciados. Voy a orar por ti. En vez de orar, regálale algo que tú tienes mucho. No te pongas a orar, regálale algo si tú tienes que darle. Amén. Si puedes hacerlo, hazlo por amor a Cristo. Amén. Porque la fe tiene que tener obras de amor. El amor produce obras de amor. La fe genuina produce obras de fe, fruto. ¿Qué es lo que dice el Señor? Que el que tiene fe va a tener obras de fe para con Dios. Versos 19 al versículo ahí, anote, el versículo número 19 donde nosotros leímos. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, también los demonios creen y tiemblan. Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta. No fue justificado por las obras a Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por sus obras? La fe genuina, ¿qué produce? Obediencia en nosotros. Cuando tenemos fe en Dios, obedecemos. No importa lo que Dios nos diga, obedecemos y debemos de obedecer. La fe produce frutos de obediencia a Dios, frutos de amor. Note el verso 25 y 26. Asimismo también Rahab la ramera no fue justificada por obras cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está ¿qué? Muerta. Amén. Ahí no está hablando de la fe que salva. Amén. Está hablando de la fe que nos justifica frente al mundo. Amén. Amén. ¿Cómo yo sé que Rahab, en verdad, ella conoció al Dios verdadero, al Dios de Israel? Porque ella renunció a su gente, renunció a su cultura, a su pueblo. La Biblia dice que escondió a los espías. La Biblia dice que cuando vinieron, ellos se fueron y estaban escondidos ahí, porque Rahab era inteligente. Rahab se puso a analizar todas las obras del Dios de Israel y dijo, pero este tiene que ser el Dios verdadero. El Dios de los esclavos derrotó a Faraón. El Dios de los esclavos lo trajo 40 años en un desierto. El Dios de los esclavos, ¿verdad? De esos que eran esclavos en Egipto, los redimió y ahora todo el mundo está temblando. No bien, hay algo ahí diferente. Y dice la Biblia que ella salvó su casa, su papá, su mamá, todos sus familiares. ¿Y qué dice la palabra? Que pusieron un hilo de grana color rojo en esa casa, y cuando los judíos entraron sabían que todo el que estuviera protegido por ese hilo de grana color rojo estaba protegido por la sangre del Cordero. Amén. Amén. Y Rahab justificó que su fe era correcta y buena por las obras. Así que la fe que prevalece es la fe que tiene obras. Obras de fe, obras de amor, obras de identificación con el Dios verdadero. Tiene compromiso. ¿Por qué muchos no prevalecen ni permanecen? Porque no están haciendo nada para Dios. Ponte a hacer algo para Dios. No sea de los creyentes ocasionales. No. Comprométete con tu fe, con tu Dios. Amén. Trata de ser un cristiano activo, no pasivo. Trata de producir en la vida. Trata de hacer algo para Dios. Trata de ser más constante, más fiel.
trata de crecer en el Señor, porque la fe que permanece, la fe que prevalece, es la fe, hermanos míos, que tiene obras de fe, que tiene frutos. Mire, le voy a decir una cosa, es una vergüenza que en el mundo hay más cristianos descarriados que los cristianos que estamos en la iglesia. ¡Wow! Yo no entiendo eso. Yo no puedo entender eso. Yo no puedo entender cómo es que el Señor, que me libertó del pecado, del infierno y de la condenación y me ha dado vida eterna, en verdad. Yo no puedo entender, hermanos míos, que sabiendo que un día nos vamos de aquí, que la muerte nos espera, nos acecha en cualquier momento, nos llega. David dijo que solamente hay un paso entre mí y la muerte. No puedo entender cómo nosotros, entendiendo que esta vida es como el humo, ¿verdad? Es como las tinieblas, es como dice la Biblia que es como la flor del campo. La Biblia, ¿verdad?, nos dice que es que como el vapor que desaparece, la vida que es tan efímera. Y nosotros entendiendo eso, los cristianos, yo no entiendo por qué es que no somos hombres y mujeres o una fe dedicada a nuestro Dios. La mayoría de los cristianos del mundo, habiendo conocido a Dios, su poder libertador del pecado, no son cristianos dedicados y consagrados. No queremos comprometernos con Dios. Estamos tan enredados en el mundo y las cosas y no queremos compromiso con Dios y nuestra fe es débil. No queremos coger la vida cristiana en serio. Mírame bien esta mañana, te conviene coger la vida cristiana en serio, porque si no lo haces, tu fe no va a prevalecer. Tú te vas a ir al mundo, a donde Dios te sacó. De los juegos, del alcohol, de los vicios, Dios ahí va a estar si tú no te consagras al Señor. Amén. Pastor, me voy a volver a la iglesia. Eso es decisión tuya. Yo voy a seguir predicando por lo que venga. Amén. Yo voy a seguir predicando, pero lo estoy haciendo por tu bien. Tienes que consagrar. Si tu fe va a prevalecer, será porque tú y yo vamos a coger la vida cristiana en serio. Amén. En serio la cosa. Amén. Por tu bien, por tu familia, por tu esposa, por tus hijos, por ti mismo. Coge la cosa en serio para que tu fe permanezca. Cógela en serio. Es tiempo de que crezca de verdad en el Señor y ames al Señor y tenga frutos de fe para que Dios te bendiga, para que Dios te prospere, para que Dios te use. Amén. Para que Dios te use. No malgaste tu vida en el pecado, en la vanidad del mundo. No malgaste tu vida en el pecado, hermano, hermana mía. Ten cuidado, que la fe que permanece y que la fe que prevalece es la fe que tiene obras. Amén. Si somos árboles otoñales, ¿sabe lo que significa eso? Los árboles otoñales, ¿qué es lo que tiran? Hojas verdes. Dios quiere que haya fruto en nosotros, que nuestra fe sea una fe que prevalezca. ¿Por qué? Porque está puesta en Jesús, porque permanece donde, en la palabra de Dios, porque es una fe que produce frutos de fe para la gloria de Dios. Amén. Dios quiere usarnos y Él quiere bendecirnos. Amén. Ojalá que tú tengas una fe que permanezca, que prevalezca en el Señor, para que Dios pueda usar. Amén. Vamos a orar. Señor, gracias en esta mañana. Te rogamos en el nombre de Jesús que tú seas con nosotros.